Este podcast está patrocinado por el concurso fotográfico La Floración del Tajinaste. En 2023 estamos celebrando la 7ª edición de este concurso que nos enseña las mejores fotografías de la planta endémica canaria. Tenemos un primer premio de 1.500 euros, otros premios con cuantías económicas y muchos regalos de calidad que los patrocinadores aportan. Gracias a todos nuestros patrocinadores, os invitamos a que participéis este año de una manera completamente gratuita en un concurso de prestigio de alto nivel, pero también un concurso social abierto a todo el mundo, en el que podéis participar con vuestras fotografías, bien inéditas o bien que tengáis de otros años. Lo dicho, os animamos a que presentéis vuestras fotografías en fototajinaste.com hasta el día 24 de junio. Será un placer verlas y disfrutar de esta planta de las Islas Canarias. Bro, hacemos un podcast. Pero yo si no contigo no lo hago, ¿eh? Pero, ¿qué es eso de un podcast? Es que no creas que lo tengo muy claro, ¿eh? Eso es como una radio, Se ponen a hablar y, ¿Sí? y vas contando cosas de fotografía. Oye, pues escucha, yo en el instituto hice una radio, ¿sabes? Pues igual, Lo que pasa es que es como una radio. Lo que pasa es que no la robaron. Compraron 2 platos, una mesa de mezclas. Y era para emitir a todo el gimnasio. Y no lo robaron, ¿no? Alguno del instituto. Sí, los mayores, que eran unos listillos. Pues, como yo era de barriada y allí se sabía todo. Bienvenidos al podcast número 600, donde retomamos esa conversación inicial que en realidad fue David quien me lo dijo a mí. Bro, hacemos un podcast. No, ¿me lo dijiste tú o te lo dije yo? Te lo dije yo a ti y tú me dijiste, no, yo te dije, deberías hacer un podcast para la academia, tal, porque no hay... No, para la academia no, la academia no existía. Para fotógrafo nocturno, sí. Porque apenas hay podcast de fotografía. Y tú dijiste, no, pues si no lo hago contigo, no lo hago. Digo, a mí no me metas en eso, yo una idea que te doy. Y al final me metiste. Madre mía. Damas y caballeros, programa 600 aquí con mi bro, con mi coleguita, con mi hermano David Gámez. Bro, 600 y pico, 600, perdón, este es el programa 600. Eso es. 8 temporadas, ¿no? 8 años. 8 temporadas, 8 años, 600 programas. ¿Cuántas veces hemos fallado en la grabación? Pocas, bro. Pocas, bro. Y ya recuerdas tú más que yo. 2, quizás. 2 que a lo mejor no salieron y no fallamos. A lo mejor no salió el lunes y salieron el miércoles o algo así, ¿saben? Algún Islandia que nos pilló por ahí. Que no pudo ser. Y están 2 o 3 máximo. No hemos fallado, ¿eh? Y queridos oyentes, este podcast es completamente informal. Esto es como si David y yo estuviésemos sin grabar, ¿no? Estamos aquí hablando de nuestras cositas en el tono que hablamos normalmente. Y escucha, y de estos 600 programas, alguna vez rara, pero alguna vez nos ha pasado de sentarnos frente al micro y decir, ¿de qué coño grabamos hoy, tío? Si ya lo hemos contado todo, ¿verdad? Correcto. Sobre todo, al principio cuando empezábamos, pues teníamos como muchos temas de los que hablar, ¿no? De teoría, de fotografía nocturna, de tal, de Pascual. Pero claro, después de 600 programas llega un momento que dices, joder, ¿y mañana de qué grabo, tío? Y no encontrabas en la fórmula pero sí, siempre media orilla antes, aunque fuera, encontrábamos luego un tema sobre el que hablar y... Eso es. Y nunca hemos tenido un programa de decir, joder, vaya mierda de programa, tío. No, al final siempre nos vamos retroalimentando un poco, ¿vale? Yo me retroalimento de ti, tú de mí, vamos enlazando conversaciones, experiencias, o sea, siempre, absolutamente siempre hay temas de fotografía de los que hablar. Claro. Cuando llega el otoño, del otoño, y cuando llega el verano, pues del verano. Claro. La verdad que el podcast ha tenido su evolución, ¿no? Porque desde el episodio 1, que yo creo que era un podcast donde intentábamos ser mucho más didácticos, enseñar todo lo que podíamos. Claro, después de 600 programas, como dices tú, llega un momento en que el libro se te acaba, ¿no? Es decir, el libro de la teoría se te acaba. Y se ha convertido, yo creo que en una especie de cuaderno de bitácora de fotógrafo nocturno, de academia de fotógrafos, porque al final el podcast va recogiendo todo lo que nos va ocurriendo durante todo este tiempo. O sea, es decir, viene el E-Night, hablamos sobre el E-Night, hablamos de los viajes, si conocemos a alguien interesante, o sea, al final está siendo como una especie de diario de las cosas que hacemos, siempre intentando pues dar tips, ¿no? Y siempre intentando aportar algo.
Pero ha pasado quizás de ser un principio un podcast muy didáctico a convertirse un poco en el diario de a bordo, ¿no? El barco. Es autobiográfico también el podcast, ¿verdad? Sí. Porque vamos contando pues las cosas que nos van pasando. Lógicamente no personales, pero de alguna manera yo ahora si me pusiese a, qué sé yo, a escuchar, pues de cada 100 podcasts, a escuchar 2, creo, sin temor a equivocarme, creo que diría, Mario, ese día estabas de este humor o estabas de este tal humor, ¿no? Se nota. Se nos tiene que notar por narices porque incluso de energía, no hace falta ni que estés enfadado. Hay días que vienes muy energético, con muchas ganas de grabar, otros días que grabas pues más cansado porque oye, pues tu propia vida, ¿no? Por la evolución de la propia vida. Y la verdad que pues, se ha convertido pues en una cita casi ineludible. Nosotros no concebimos ya pues no funcionar con el podcast. Ha habido fusión de podcast, cambio de nombre del podcast. O sea, es que a lo largo de 8 años han pasado muchas cosas, bro. Primero era el podcast de los noctógrafos, el podcast de fotógrafo nocturno. Con aquella orla, ¿te acuerdas? Hacíamos las orlas en Ignite. La gente nos mandaba su foto y nosotros hicimos un par de orlas o 3 y las publicábamos con las fotos de los noctógrafos que eran nuestros primeros oyentes. Y escúchame una cosa, la gente se hacía la foto con el libro, el fotógrafo en la noche, unos lo hacían con su perro o con sus hijos, joder, qué bonito aquello. E imprimimos una orla, la orla era de los 100 noctógrafos, ¿no? Sí, las 100 primeras personas que nos mandaban un selfie, una foto, con el libro, el fotógrafo en la noche, los imprimimos en grandote y lo pusimos ahí en el Congreso de INAI. Bueno, después del podcast de fotógrafo nocturno, luego de manera paralela, yo hice, pues, no sé si 90 o 100 capítulos, no me acuerdo, del podcast Vivir de tu pasión es posible a propósito de la publicación de mi segundo libro, Cómo vivir de la fotografía. Y luego, como de alguna manera nuestro podcast del fotógrafo, nuestro podcast de fotógrafo nocturno empezaba a traer invitados que no eran exclusivamente de fotografía nocturna, sino de otras disciplinas, dijimos, caramba, ahí nació la Academia de Fotógrafos y fusionamos el podcast de fotógrafo nocturno más la parte de marketing de cómo vivir de la fotografía con el podcast Vivir de tu pasión es posible, más otras disciplinas. Ahí dimos un paso al frente. Eso un poco cambió nuestra hoja de ruta. Y fundamos hace 3 años la Academia de Fotógrafos y el podcast pasó a llamarse Podcast de la Academia de los Fotógrafos. Fíjate, ya hace 3 años de la Academia. Qué de tiempo. Sí, porque la pandemia fue en 2020, en marzo de 2020, y nosotros empezamos con la academia en noviembre de 2019. O sea, 2021, 22... No, va a hacer 4 años, ¿no? Va a hacer 4 años la academia en noviembre de 2023. Fíjate, cómo pasa el tiempo, macho. ¿Cómo? Claro, y al final es esto, el podcast ha ido recogiendo pues todos los avatares que han ido sucediendo en Academia de Fotógrafos, en Fotógrafo Nocturno, viajes, aventuras, episodios, anécdotas... Mira, me apetece, tengo aquí para la gente que nos ve en YouTube el libro Cómo vivir de la fotografía, donde pues de alguna manera sale pues el equipo que hemos formado durante mucho tiempo, ¿no? Es verdad que luego pues bueno, cada uno va cogiendo sus proyectos personales, ¿no? Y unos permanecemos aquí, otros pues han buscado otras cosas, pero mira, bueno, estamos tú y yo aquí los primeros, después ha estado Paco Vargas, unos buenos años, Paco, grandísimo trabajo que hemos hecho juntos. Enrique Domínguez, director de la revista Fotógrafo Nocturno, otra revista que aún sigue la gente preguntando por ella. Sí, yo creo que la revista la se echa de menos. Es un trabajo gordo, pero la gente nos sigue preguntando. Yo creo que era una revista súper. Sí, pues para quien quiera ver los 12 números de la revista Fotógrafo Nocturno, están gratuitos dentro de la Academia de Fotógrafos, que por cierto abrirá las puertas próximamente, hasta ahí puedo ver. Luego tenemos a Maiko, que era el comercial de la revista Fotógrafo Nocturno, ¿no? Que también hizo un buen trabajo de difusión pues para captar patrocinadores y que hiciera la revista sostenible. Tenemos a José David Sacristán, ¿no? Director técnico de Ignite, que oye, un montón de años con nosotros, apoyándonos, haciendo que Ignite pues vaya adelante. En la parte técnica de nuestras webs, primero estuvo Raúl Sáez, gran amigo también, que tengo una conversación, por cierto, pendiente con él que no coincidimos, y actualmente Esther Morote, que es mi ATV, asistente técnico virtual, pues que ahora mismo son los cimientos técnicos de esta empresa, porque todas las webs, la plataforma de concursos, o sea, salvo los podcasts que lo haces tú directamente, sí. Esther lleva toda la parte técnica.
Fernando Ortega con toda la parte analítica, ¿no? Nos ha hecho unos paneles de Google Analytics para saber qué sucede en nuestra empresa por todos lados, por dónde entra la gente, por dónde se va, cuáles son las páginas más visitadas, el tiempo medio de que navegan en nuestras webs, hasta dónde ven los vídeos, o sea, en fin, toda esa info. Luego de editores de vídeo tuvimos a nuestro querido amigo José Ledo. Amigo José, te mandamos un abrazo. Y hoy en día Alberto Martín de tuvideopromocional.es, pues es nuestro videógrafo de referencia, que lo quiero yo mucho, Albertito. Un abrazo fuerte para Albertito, que siempre está ahí a pie de cañón también. Sí, señor. Luego en la parte de la red de podcast, pues hemos tenido a José Benito, a Antonio Martín Carrillo, a Mauro Fuentes, a Jesús García Sutil, a Matías Tito, a Víctor Gonzalo, y probablemente me deje alguno porque tengo mala cabeza, pero bueno, la red de podcast ha tenido montones. Sí, en la página, en la web, pues están los programas ya que están en funcionamiento, los que ya han dejado de publicar, otros que pues han pasado una periodicidad pues aleatoria. La verdad que sí que me gustaría poner en valor y que la gente... Xavi Vicent, sí, también fotografiando la naturaleza. Me gustaría poner en valor el trabajo que tiene un podcast, ¿no? Es decir, ahora tenemos Fotos Rodando, que también está publicando con cierta frecuencia. Y escúchame, que no quiero quedar mal, Adrián Alonso, gastrofotógrafo, el podcast de Gastrofotógrafo, y Lightcast, por supuesto, de nuestro colega Loren Rovira. Y es difícil mantener una periodicidad con el tema de los podcasts. Requiere mucho esfuerzo, preparación de contenidos, grabación, si son invitados, citas con los invitados. Yo creo que el podcasting todavía en España, fíjate, es un gran trabajo, cada vez está con mucha difusión. Pero, bro, a ti y a mí nos sale fluido. O sea, tú y yo nos sentamos a grabar como a tomar una cerveza. Claro, compañero, pero 8 años. Quiero decir que hay que quedar todos los lunes, ¿sabes? Para grabar. ¿Tú me entiendes? O sea, decir, que, oye, cuando estás solo, no sé, que requiere su esfuerzo, que al final nosotros relativamente, bueno, pues ya como que lo hemos implementado en nuestra vida, vamos a decirlo así, y ya... Sí. Pero no sé cuántos podcasts llevarán 8 años en España. ¿Cuántos podcasters tienen un programa de 8 años de duración? No creo que haya tantos. Mira, y luego en el panorama internacional, gente que ha trabajado con nosotros, que se consideran de nuestro equipo, pues principalmente 4. Gastón Márquez en Argentina, ¿vale? Eso es. Gastón. Orlando Cienfuegos en Colombia, por supuesto. Jaime Arellano, qué decir de Jaime y la familia chilena que tenemos en Chile, y Luis Alarcón en Cuba. O sea, esos 4 pues han sido personas importantes para nosotros porque nos abrieron las puertas de otros países, hemos estado allí, hemos ido varias veces, en fin. Importante. Gracias a ello, pues efectivamente hemos podido impartir talleres multidisciplinares en esos países y nos han abierto al final las puertas del país, y eso además pues hace que te abras también a esa comunidad, ¿no? Que el podcast también ha servido como elemento de llave de apertura, ¿no? Porque nosotros cuando veíamos las estadísticas nos escuchaba gente por ahí de sitios que tú decías, pero bueno, esto es... De hecho, voy a entrar, mientras que tú cuentas algo, voy a entrar en nuestro panel de Spreaker, que es la empresa con la que nosotros trabajamos, y te digo, por ejemplo, a ver si te puedo decir, por ejemplo, los sitios de donde venían. De donde nos escuchan. Sí. Bueno. Bueno, aparte de esos datos, yo también la conclusión que saco de estos 600 programas es que cada día me divierte más. Cada día recibo más feedback del podcast, pero en las distancias cortas. Quiero decir, en los viajes fotográficos, en los cursos, en los congresos, ahí es donde la gente cara a cara y personalmente me dice, coño Mario, te escucho el podcast desde tal, o yo te escucho conduciendo, yo te escucho en el gimnasio. Ahí es donde recibimos el feedback, porque en Instagram puedes dar me gusta o dejar un comentario, ¿no? Igual que en Facebook o en la red social que sea, pero el podcast es muy desagradecido en ese sentido, porque yo, que soy fiel oyente, por ejemplo, de otros podcasts, bueno, el otro día le escribí, después de 2 años de escuchar el podcast, el otro día le escribí para decir, hey, soy un fiel oyente, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que de alguna manera yo percibo el calor de la gente que nos escucha, aunque tú, que me estás escuchando ahora mismo, por el motivo que sea, ¿no? Pues no te pronuncias, pero sé que estáis ahí. Y como sabemos que estáis ahí, seguimos currando. Mira, bro, te digo, vas a flipar. Bueno, España, te lo voy a decir por orden de escucha, ¿no? Es decir, de personas de ese sitio que nos oyen. Primer país
donde se nos oye, España, evidente, ¿no? O sea, que somos españoles, pues España. Segundo país, Estados Unidos. Fíjate, Estados Unidos. Tercer país, México. Bien. Argentina, No me Colombia, sorprende, sí. Perú, Ecuador, agárrate que viene otro, Canadá. Sí, Mario, es que Mario Carvajal es nuestro embajador en Canadá. Qué bueno. Yo creo que todos los hispanohablantes de Canadá los tiene con Chile, Bien. Uruguay, agárrate que ahora viene otro, Marruecos. Hombre, fíjate, Marruecos, ya es. No, Marruecos. Holanda, Puerto Rico, Costa Rica, Alemania, Suiza, Guatemala, Francia, Italia, Venezuela, Bolivia, El Salvador, República Dominicana, Andorra y Portugal. Esos serían como los tops, los países tops que nos... Pero mira, ¿y no hay ningún islandés que nos oiga? Digo, Joder, ni uno, pues, macho. ni uno, ni uno. Y luego fíjate otro dato así del podcast para que la gente sepa, bueno, pues un poco de nuestros datos. La mayoría, además del 50% de nuestros oyentes, nos escuchan a través de Apple Podcast, ¿vale? De la aplicación de Apple Podcast. Les sigue de cerca con un 20%, nos escuchan a través de Spotify, ¿vale? Ok. Y luego la tercera aplicación que es más usada para oír nuestro podcast sería Google Podcast, ¿vale? Y luego, pues a través de nuestra propia página web, pues sería la cuarta posición de Academia de Fotógrafos, ¿vale? Sería nuestra propia página web la que seguiría. Bueno, y luego ya, pues Overcast, iVoox, Pocket Cast, Castbox, bueno, Amazon, en fin, bueno, ya diferentes formas, ¿no? Pero eso serían, pues, por las aplicaciones donde más se nos escucha, ¿vale? Qué bueno. Gracias por el dato. Esto es relevante, ¿no? Para que la gente diga, pues mira, fíjate, yo utilizo esa, o mira, lo de donde nos escuchan es de Apple Podcast, que yo ni siquiera sé que hay una aplicación de Apple para escuchar Apple Podcast, ¿no? Sí. Y te voy a dar más datos. El 62,93% de nuestros oyentes lo hacen por mí, lo hacen por mí. Y lo hacen a través del sistema operativo iOS, o sea, bien a través de una tablet o de un iPhone. El 24,31% a través de Android, ¿vale? Sí. O sea, y luego ya viene la gente que tiene Windows o a través del Mac, ¿vale? Y evidentemente, pues el dispositivo en general es un teléfono. El 83,18% de nuestros oyentes nos escucha a través de su teléfono móvil. Y luego las tablets están en un 5,57% y el escritorio, el laptop, ¿no? El portátil en un 4,66%. Eso sería un poco, pues, una representación de cómo la gente nos oye, nos consume y nos escucha. Pues sobre nuestras estadísticas, sí. Mira, hay una estadística, hay un dato que no tenemos contabilizado, pero que te lo voy a preguntar y los dos lo vamos a decir. De 600 programas, ¿cuántos consideras que hemos grabado tú y yo en solitario? ¿Y cuántos con invitado? Yo tengo un dato en la cabeza. De 600 programas, bro, hemos grabado... Yo tengo con gente, yo lo tengo en la cabeza. Yo diría a lo mejor... No, vamos a decir, lo decimos a la vez. 1, 2 y 3. Y decimos el número de podcast de los solos con alguien. No, bueno, es igual. ¿Solos o con alguien? Con alguien. Tú y yo con alguien. Tú y yo con alguien, va. 1, 2 y 3. 150. ¡Ahora! ¡Qué exagerado! ¿Tantos? No tengo ni idea. Tantos no. Bueno, no sé. 150 dice el tío. No sé para contar eso. No lo sé, tío. No tengo ni idea. Sí, quizás sea 120 por ahí. Sí. Sobre todo es que al principio grabamos mucho. Yo te diría que casi que los 100 primeros los grabamos tú y yo solos. Yo grabé mucho solo, también del emprendimiento. En los 600 tú te has podido grabar solo 150, por ahí, 200. Yo a lo mejor, juntos tú y yo solos, cerca de otros 150, 200, incluso alguno más. Y el resto ya son invitados, tú con algún invitado. Qué bueno. Mirad, queridos oyentes, como decía David, un poco el podcast es lo que nos va pasando, ¿no? Pues ahora estamos con el Congreso, pues Congreso a tope. Luego viene Islandia, pues hablamos de Islandia. Luego viene lo que quiera que venga, ¿no? Sin embargo, le decía a David, digo, David, me están dando ganas, y esto un poco inspirado en otro podcast que escucho yo,
que le llaman back to the basics, vuelta a los básicos, ¿no? Ellos le utilizan el término inglés. Digo, capaz que podríamos volver un poco a los básicos, ¿no? Para repasar toda esa técnica de fotografía nocturna, todo pues desde la hiperfocal, que es de nuestros programas más escuchados, ¿no? Sigue siendo, mira, lo voy a mirar, pero vamos, ¿verdad? estoy convencido que ese sigue siendo el programa estrella, que es una cosa, yo no sé qué pasó con aquel programa, tío, pero fue increíble. O sea, ese Entonces, programa fue increíble. Probablemente, no sé, le tengo que dar una pensada, ¿no? Probablemente retomemos un poco pues esos repasos a la técnica, porque hay mucha gente que se incorpora de nuevas al podcast y nosotros no debemos perder esa perspectiva, ¿no? Porque si os dais cuenta, nuestro tono de hablar es como si vosotros nos hubieseis acompañado desde el principio y nos conocierais a la perfección. Muchos de vosotros sí, pero hay muchas otras personas que se van incorporando y que no nos conocen así, que se han perdido también otros podcasts porque se han enganchado, que sé yo, a partir del 400, del 500. Entonces no descarto hacer un repasito un poco de esas cosas que, oye, que yo me doy cuenta que incluso cuando en Instagram veo a alguien que explica el diafragma y el obturador, es que me paro a verlo, ¿sabes? Como si no me lo supiera, ¿sabes? Y sin embargo me paro a verlo. Con lo que, amigos, no descartéis que hagamos un back to the basics y Yo creo demos que ahí un repasito. Yo creo que podría estar bien, pues probarlo, o sea, decir, verlo, ver cómo, bueno, y sobre todo probarlo. Y yo también le decía a Mario que, oye, ahora tú que nos estás oyendo, pues anímate a decirnos, pues sí, a mí me gustaría que hablarais de esto o del otro, que yo se lo comentaba también, ¿no? Es decir, que la gente tuviera la opción de, bueno, pues de alguna manera de contarnos de qué le gustaría volver a hablar o volver a oír por no escucharse 600 programas. Aparte que seguramente pues ahora lo contamos de otra manera, a lo mejor hubo episodios que no nos quedaron tan claros los conceptos y se pueden volver a clarificar, no sé, siempre se pueden, yo creo que siempre se puede hacer mejor. Eso es. Mira, de hecho, cuando voy a poner en Instagram de qué te gustaría que grabáramos y os agradezco un montón, ¿vale? Si estáis escuchando este podcast, os agradecería un montón que te vayas a las stories de Instagram, que yo lo voy a poner y, bueno, pues que me digas, oye, Mario, David, grabar de esto, hacer un programa sobre esto, entrevistar a tal persona, dar un repaso a la técnica en fotografía nocturna, hablar, me acuerdo que una vez cogimos el libro El fotógrafo de la noche y fuimos capítulo por capítulo, ¿no? Hablando de todo lo que contaba mi libro. O sea que tenemos un montón de cosas ahí para abordar. Claro, estaba intentando ver, pero es que fíjate, macho, ya... Bueno, si no te lo he contado aquí, vamos a ver. Eso... Aquí, es que estoy viendo unos datos aquí maravillosos. Vamos a ver. ¿Sabes? Dime, venga, te voy a decir un número. Dime el número total de escuchas que llevamos desde que comenzamos. Tengo ni puñetera santa idea. Pero eso, además es que eso se mide mal, porque depende de la plataforma. Eso se mide muy mal. Ese dato, o sea, puede ser erróneo, porque puede ser un cuarto de lo real. Venga, dime un número. Es que no tengo ni idea, bro. Bueno, estamos cerca de los 2 millones de escuchas. ¿En serio? 2 millones, sí. 1.735.571 escuchas. A ver, por favor, mira, Julia Otero, Luis del Olmo, toda esta gente. A ver, o sea, quiere decir que de 600 programas para casi 2 millones, o sea, ¿cuánto se ha oído cada programa? O sea, ¿cuántas veces, no? Multiplica. Sí, mira, yo cuando voy al supermercado, digo, me pone 250 gramos de jamón, yo noto que la gente me mira. Es que creo que conocen la voz, tío. Es una vacilada. Una cosa importante que quiero que sepáis. 600 programas y en qué poquitos casos no tenemos alguna incidencia técnica al empezar a grabar. No me va ni marca de la casa. No, joder. Que no puede ser, tronco, 8 años si no grabamos un podcast a la primera. De hecho, hoy nos ha pasado con el micrófono que no iba. No. Pero bueno, eso es así. Eso, si el día que nos pusiéramos a grabar y saliera todo bien, la verdad que estaría bien un día hacer pues como una especie de cámara oculta, ¿no? Y que la gente viera cómo nos grabamos, sería un puntazo. Y aunque salimos en YouTube, yo puedo asegurar y aseguro que muchas veces estamos en calzoncillos, ¿vale? O sea, porque claro, como se nos ve de la cintura para arriba y alguna vez nos va a pasar que voy a coger un libro. Sí. ¿Sabes? O sea, nos va a ver, todos los cuerpos.
Pues sí, la verdad que sí. La verdad que bueno, al final es como estar en casa. Hemos grabado con calor, con frío, con aire acondicionado, sin él. Dentro de un coche, los dos metidos en una cama, hemos grabado. Sí, señor. Buena. Hemos grabado de todas maneras, bro. En un coche lloviendo, en Islandia una vez lloviendo, que llovía un montón, y dijimos, pero que no podemos salir a ningún lado, estamos aquí en el coche y grabamos. Y nos pusimos a grabar. En una terraza casi con público también hemos grabado. También. Casi no, con público, que la gente pasaba y nos miraba diciendo, ¿y estos quiénes son? Qué bueno, qué bueno. Ha sido un montón de aventuras. La verdad que el podcast nos ha dado mucho. Y que sepa la gente que tener un podcast no cuesta mucho dinero, ¿vale? O sea, yo el micrófono que tengo lo tenemos, joder, este micrófono tendrá 6 o 7 años aquí encima de mi mesa, Sí. un montón de tiempo. El software tampoco es caro. Es más... No, yo creo que incluso al principio, para empezar, incluso puedes hacerlo todo gratuito, quiero decir. Lo que sí que es importante, que eso sí se lo recomendaríamos si alguien está pensando en algún momento hacerse un podcast, que la calidad del audio pues sea buena. Yo, por ejemplo, soy oyente de podcast y cuando a veces el audio no está bien, me marea un poco, me cansa, no me hace, ¿sabes? Como que me aturde. Y eso yo creo que sí que es importante, ¿no? El que la calidad del audio sea buena, es decir, eso es lo más importante. Fíjate que ahora estamos utilizando, ahí lo dejo para como un dato curioso, la inteligencia artificial para editar nuestros audios, compañero. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Eso tú no sabías, ¿no? No te contar. Bueno, pues fíjate, Adobe ha sacado una app, una inteligencia artificial, se llama Adobe Podcast, ¿vale? Que lo que hace es, te coge tu audio y entonces pues lo ecualiza, lo nivela, cuando hay mucho eco de estas, cuando tenemos gente que viene invitados que está grabando con sus AirPods, ¿no? Entonces se oye mucho el eco de la casa, o incluso yo ahora mismo que estoy en esta habitación más grande se me oye un poquito de eco. Pues la verdad que hace un trabajo maravilloso y pule muy, 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 muy bien el audio. No está abierto ahora a todo el público, es una app beta. Tienes que solicitar, si eres miembro de Adobe, tienes que solicitar que te aprueben, que lo vayas a aprobar. Y bueno, si te lo aprueban, pues si alguno lo quiere probar, la verdad que el audio lo deja muy, muy, muy bien, muy apañadito. Qué bueno. Joder, Oye, ya lo ha venido para quedarse, bro. Hombre. A ver, antes de terminar, quiero dar las gracias a todos los podcasters de la red de podcast de la Academia de Fotógrafos, a los pasados, a los presentes e incluso a los futuros, ¿no? Echo de menos, por ejemplo, aquí a Antonio Martín Carrillo, pedazo de podcast de astrofotografía. A ver si retoma el hábito del bueno de Antonio, porque era uno que encantaba. Muy técnico y muy bien contado, ¿no? Cosas que podían resultar un poco arduas sobre astrofísica, astrofotografía, pues el tipo lo contaba con peras y manzanas. Dar las gracias a los invitados que han pasado por aquí, dar las gracias a los patrocinadores que han patrocinado también los programas y bueno, en definitiva, pues sobre todo, como no, a todos los oyentes que después de 600 programas estáis aquí. Disculpad nuestros errores, disculpad nuestras ironías si a veces el humor se nos va de las manos, que alguien nos ha dicho alguna vez, colega, te has pasado. Bueno, pues sí, y con toda la razón del mundo, ¿no? Nosotros cuando cometemos el error, siempre con buena fe, nosotros nunca hemos contado, hemos dicho nada con ánimos de ofender a nadie, pero sí, seguramente pues, en nuestras bromas, como a veces estamos como en casa, pues muchas veces podemos haber hecho alguna broma que no le haya sentado bien a alguien. Bueno, pues esperemos que nos lo perdonen. Eso es. Y si no nos lo perdonan... Dos trabajos tienen, bro. Pues ya lo sentimos. No, fuera de broma. Pues no lo perdonan, pues ya no lo perdonará el cura. Bueno, familia, pues choca ahí. Vamos, Teti. Choca de puños, 600 programas. Y mira, ¿tienes por ahí unos lúmenes? Venga, vamos a coger la linterna. Lúmenes a casco, porro. Espera, que cojo yo una linternina. Mira. Lúmenes a casco, porro, señoras y señores. Programa número 600. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos en los próximos 600. Un abrazo y buenas fotos. ¡Chao!